El tema de la migración, particularmente como fenómeno, hay que verlo con la integralidad que este proceso tiene en materia de violación de derechos. ¿Cuáles son las principales violaciones que hay? Bueno, la criminalización de los niños, que al ser atendidos, al ser tomados en cuenta, los detienen, son privados de libertad. Y en esa privación de libertad hay un conjunto de otras violaciones de derechos, porque al encerrarlos se les está privando no solo de la libertad, sino de la posibilidad del ejercicio de otros derechos. Entonces, creo que el tema de la criminalización del proceso de migración, creo que hay que tenerlo claro, hay que identificar que se trata de un derecho y no de un delito. Creo que esa es la base. Si tú lo pones como delito, las consecuencias van a ser precisamente limitación de los derechos de los niños y una consideración no de víctima, sino gobierno, para todo Estado. La situación de la migración implica que el Estado tiene la necesidad, uno, de identificar debidamente quiénes son los niños que están en estas condiciones y hacer de ese registro entonces una base de datos para garantizar lo que viene después, que son los derechos. Entonces, ese es un reto. Una segunda acción que el gobierno debe enfrentar, debe realizar, es atender puntualmente las necesidades de cada uno de esos niños. O sea, tienes un listado, tienes una identificación y con un sistema de protección, buscando la línea de trabajo que la institución responsable debe realizar. No debemos institucionalizarlo, es lo que hemos dicho, no debemos privarlo de libertad. Entonces, ¿eso qué amerita? Amerita tener, si no hay familias de acogida, un espacio que temporalmente garantice esta sensación de que está bien. Eso hay que brindárselo al niño, y sobre todo ese reconocimiento que si no está acompañado, dependiendo también de la edad del niño, dependiendo del género, cuando se tratan de niñas, cuáles son las necesidades específicas que ese niño tiene como migrante. La Comisión tiene un gran reto también, porque la Comisión ha alcanzado que la Corte Interamericana emita una opinión consultiva particularmente sobre migrantes, y hay una posición muy particular para la protección de los derechos de estos niños. Entonces, si nosotros tenemos ya establecido unas orientaciones, unas recomendaciones, la Comisión es la primera que tiene que hacer valer que esas recomendaciones sean puestas en vigencia en los estados donde se está produciendo el fenómeno de la migración. Entonces, tenemos que asumir las responsabilidades que también la propia Comisión ha establecido como estándares a cumplir y recomendaciones a los estados, comenzando con nosotros. Una pregunta un poco específica.
pero tengo conocimiento que el gobierno de Estados Unidos ha hecho un esfuerzo de identificación para hacer una separación precisamente, bueno, el volumen de lo que esto representa, la migración que se dio de niños no acompañados, obligó al gobierno de Estados Unidos a tener una estrategia de atención. También hubo una denuncia sobre lo que estaban pasando, lo que estaban viviendo estos niños, y creo que esa estrategia que está allí, identificar quiénes son, hacer los contactos necesarios con los países de origen, porque como país de destino tienes que tener una primera aproximación con las familias, si es posible esa reconexión de las familias. Y bueno, creo que eso ayuda a buscar las mejores respuestas. Es un proceso, es un fenómeno emergente que coloca a los países que están ahora mismo viviendo este fenómeno en la necesidad de evaluar y estudiar esta realidad. Por ejemplo, aquí tú hablas de los no acompañados, pero yo tendría que decir, ¿y la mamá que viene embarazada? ¿Qué pasa con ese niño que nace en el país de destino? Ese país tiene que tener una política migratoria que reconozca la realidad de ese niño que ha nacido en su país. Entonces, es un reto, es un nuevo desafío que tenemos en la vigencia de los derechos humanos, particularmente de los niños, y reconocer que es una situación de vulnerabilidad que enfrentan y que sus derechos están en juego y son en su mayoría vulnerados.